¿Qué tal, gente? Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Faker. Recordad que si no habéis visto la primera, la tenéis por aquí, os la dejo en tarjetas. Vamos con esta segunda parte. En el anterior vídeo lo dejamos tras el segundo mundial consecutivo de Faker. Para 2017 harían nuevos cambios para seguir manteniendo a SK Telecom como un equipo top en el mundo. El mítico Juni compartiría la top lane con Profit y luego con Untara, aunque sería Juni el que acabaría siendo el top laner indiscutible. En la jungla compartirían posición Peanut y Blanc, mantendrían a la botlane de Bang y Wolf, y el cuerpo técnico sería Coma y Carter. El año empezaría de la mejor manera posible, primera posición en la LCK con un 16-2, y victoria frente a KT en la final de playoffs para ganar la liga. Irían así al MSI para defender su título, el cual renovarían, ganando los grupos y venciendo en playoffs a Flash Wolves y G2. Todo apuntaba a un Grand Slam de SK Telecom, ganando todo en un año. Pero la falta de descanso por el MSI, sumado al posterior Rift Rivals, haría que no carburasen del todo en la LCK de verano, quedando cuartos para tener que remar mucho en los playoffs, ganando a Africa Freaks, Samsung Galaxy, KT Roster y así llegar a la final, donde perderían contra Lonzu. Ahí se acabaría el sueño del Grand Slam, de ganarlo todo. Pero al menos irían al Mundial. Dominarían su grupo y ganarían a Misfits en un quinto mapa donde sufrirían, para luego enfrentarse a RNG sufriendo en un quinto mapa otra vez. Pero da igual, porque estarían en la final, contra Samsung Galaxy. Aunque sus compatriotas vendrían mucho más frescos, mucho más preparados y les clavarían un 3-0 haciendo perder y llorar a Faker. Faker nunca había saboreado una derrota tan dura, tan aplastante y en un lugar tan importante como la final del mundo. Lo veríamos derrumbarse enfrente de todo el mundo, explotando en llanto. El año habría sido un año digno de admirar y muy bueno para cualquier organización y para cualquier equipo, pero para SKT y Faker no. Y aún lo acabarían con otra decepción, perdiendo en semifinales de la Kespa Cup de 2017, y Faker iría al All Stars para no ganar nada. Con esto empezaría el declive y la época más oscura para Faker y todo su equipo. En 2018, Faker no levantaría ni un solo título, y no iría a ningún torneo internacional de Riot, aunque sí a los Juegos Olímpicos Asiáticos. El equipo de SK Telecom sería el siguiente: Untara y Tai en top, Blanc y Blossom como junglas, Faker como medio, y Bang y Wolf seguirían en la botlane. Aunque llegaría Effort como apoyo para amenazar la titularidad de Wolf. Volvería Pumandu, pero esta vez como apoyo al cuerpo técnico. Cuartos en primavera con un 9-9 y ganando a KSV para perder en segunda ronda contra KT en los playoffs. Luego perderían en el Rift Rivals y quedarían séptimos en verano, sin ni siquiera entrar en playoffs. Un muy mal año para el Rey Demonio, que veía cómo su reinado peligraba. Otro duro golpe fue perder en la primera ronda del clasificatorio regional al mundial, contra Gen.G. Aún así, Faker tenía una última oportunidad de redimirse, representando a su país en los Asian Games, que por primera vez en su historia tenían esports, y League of Legends entre sus categorías. King, Score, Peanut, Faker, Ruler y Core JJ ganarían el torneo clasificatorio de su zona, para ir a los Juegos Olímpicos Asiáticos, donde lograrían ganar su grupo y ganar a Arabia Saudí y plantarse en la final, aunque perderían contra el equipo de China. El año acabaría en la Kespa Cup, donde perderían en cuartos de final. Para 2019 cambiarían todo el equipo excepto a Faker, fichando a Kang en top, que venía de ser de los mejores del mundo, Clit, que había estado disputando la Liga China, Teddy, que llevaba unos años en la liga coreana, y Mata, el histórico support que sentó cátedra con Thresh después de Mad Life. Zefa sería otro refuerzo más al cuerpo técnico. El año empezaría mejor, con un segundo puesto en temporada regular de primavera, y ganando a Kinton, Dragon X y Griffin para llevarse la liga coreana, tras un año de sequía de títulos. Irían de nuevo al MSI, pero perderían en semifinales contra el Super G2, que casi se hizo un Grand Slam, y del cual tenéis vídeo en el canal. Ganarían el Rift Rivals para volver con poco descanso a la LCK, quedando cuartos y remar muchísimo los playoffs, ganando a Africa Freaks, Sandbox Gaming, Damwon y Griffin, para ganar la competición coreana tras 4 series bastante limpias. Faker volvería a ir a un mundial y ganarían su grupo. Se enfrentarían a Splice en España, donde les ganarían, y se encontrarían en semifinales contra G2 en Vistalegre, a los cuales no pudieron ganar. Veríamos la cara de Faker tilteado y desesperado, enfadado al no poder ganar, aunque dejó un mapa increíblemente bueno, dando un recital con su temida LeBlanc. Para la Kespa Cup y el futuro, SK Telecom T1 cambiaría de nombre, y se convertiría en lo que conocemos ahora solo como T1, pero mantendría la esencia de perder en semifinales de esa competición. Para 2020 Faker renegociaría su contrato. Con muchos equipos que le ofrecían barbaridades de dinero, T1 consiguió retenerlo con una oferta que no podía rechazar: acciones de la empresa, tanto del equipo como de la empresa telefónica, y puestos de trabajo en distintos lugares para sus familiares, ya que recordemos que SK Telecom es una de las operadoras telefónicas más grandes de Corea del Sur. Formarían un nuevo equipo en torno a Lee Sang-hyuk, Kana en top, Kuz en jungla y Teddy y Effort en bot. Entraría Closer como suplente de Faker para aprender de él.
Coma, el mítico entrenador, abandonaría T1 y serían entrenados por Kim y Comet. Segundos en primavera y segundos en playoffs, aunque por el COVID no había MSI y jugarían la Mid-Season Cup contra China, perdiendo en grupos. Y en la LCK de verano quedarían cuartos y perderían en primera ronda de playoffs, para quedarse a un partido de ir al Mundial de 2020. Un año para olvidar. Y bueno gente, hasta aquí la segunda parte, la etapa oscura de Faker. Queda solo un vídeo donde contaremos todo el resurgir, hablaremos también de todas las estadísticas y todas las curiosidades de Faker y veremos la actualidad del equipo de T1. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, recordad que podéis compartirlo, podéis seguirme en redes sociales que están en la descripción, dejar un like, un comentario y un saludo. Chao.